soy Ana y hoy os traigo una tirada para ver, mm, bueno, la he llamado Adiós al 2022, pero en realidad es una tirada de 4 cartas para saber qué es lo que nos ha dejado este año, qué lección hemos aprendido, qué experiencias hemos vivido, porque tenemos la costumbre de, cuando pasamos de un calendario a otro, de querer saber qué es lo que nos va a deparar el futuro. ¿Qué nos va a venir en el 2023? Pero antes deberíamos entender y cerrar un ciclo, ¿no? Y entender qué lección nos ha dejado el 2022. Entonces, yo aquí os dejo una tirada de 4 cartas. La tenéis aquí. Y bueno, más o menos la primera carta, la primera posición, viene a decirte, que lo tenemos aquí apuntado, cuál fue mi principal reto y cómo lo pude superar. La segunda carta o posición te dirá la lección que he aprendido. La tercera posición te dirá cómo ha afectado a mi entorno. Y la cuarta posición te dice qué lección debo aprender del año que termina. Que de esto se trata, como os decía. Entonces, me vais a perdonar, yo he hecho una tirada y la he hecho con arcanos mayores y la voy a desarrollar para que veáis un poco la dinámica de la tirada. Pero antes tengo que explicaros que en este 2022 yo tuve la desgracia de sufrir un accidente y estuve bastante tiempo en un hospital y inmovilizada. Me encontré, bueno, ahí tenía un reto. Me encontré pues inmovilizada en un hospital por un accidente que sufrí, como comento. Hoy a 19 de diciembre que estamos, puedo decir que estoy perfectamente. Lo he superado todo. Pero claro, yo cuando estaba en la cama inmovilizada, yo, claro, pasé por varias etapas. La primera, el dolor. Primero el miedo por lo que me pasó, porque fue un accidente. La segunda etapa, el miedo. Y la tercera etapa, la rabia. ¿Por qué me pasó a mí? A mí, compañeras tarotistas que me llamaban me decían, bueno, es que era una lección del destino. El destino te ha marcado una lección. Y yo les decía, sí, pero tanto ensañamiento, ¿por qué? Bueno, y todo el tiempo que estuve, porque fueron muchos los días que estuve ingresada, pude cambiar, darme cuenta de, bueno, de la lección que me quería dar el destino. Entonces yo me he hecho esta tirada para ver, en realidad, qué me ha dejado el año que termina. Porque yo el accidente lo tuve en mayo. Y repito, hoy estamos a 19 de diciembre. Y he estado mucho tiempo fuera de juego. Perdón. Entonces, dicen que leerse las cartas a uno mismo no es válido. Bueno, yo siempre me las tiro, ¿eh? De hecho, un comentario a modo de... Vamos a divertirnos un poco. Os diré que 2 días antes de mi accidente, que lo tuve en un viaje, ¿no?, que realicé, 2 días antes yo me miré las cartas para ver cómo me iba a ir el accidente. Y me salió una torre. Y dije, ostras, ostras, me surge un imprevisto. Pero claro, al mirarme las cartas para mí misma, tampoco indagué mucho, ¿no? Más bien pensé en un tema familiar que teníamos, una persona querida que estaba enferma, y pensé que esta persona igual se iba estando fuera. O sea, y estando yo fuera. Pensé en esta persona, que sí se fue, desgraciadamente, pero fue después. La torre era para mí, pero no la supe ver. Yo la achaqué a otra persona que se iba, que pasó a otro plano, evidentemente. Bueno, no me enrollo más. Vamos a interpretarla. La primera posición, ¿os acordáis que era cuál fue mi principal reto y cómo lo superé? Y a mí me sale el sol. Bueno, cuando los retos son externos, nos damos cuenta de que no siempre podemos controlar nuestras vidas, ¿no?
Pero si los cambios vienen desde dentro, es importante ser consciente de ellos para comprenderlos y superarlos. A mí me vino un cambio externo que yo no pude controlar. O sea, yo era tan feliz, ¡zas! Y en unas horas pasé de un escenario a otro. De un escenario con mi maleta y salir de viaje a un hospital, en una cama. De un escenario pasé a otro. No lo pude controlar. Entonces, pero claro, esto de alguna manera fue mi reto y cómo lo superé, ¿no? Y con el sol, bueno, al principio evidentemente tenía rabia, como os he comentado, pero el sol sabe que es confianza, éxito, poderío o poder. A mí cuando sale en una lectura de tarot, cuando me sale el sol, sonrío. Sonrío porque es una carta muy bonita. Sobre todo especialmente durante o después de tiempos difíciles. Anuncia que las nubes ya se han disipado para dar paso a un buen tiempo. Es un mensaje muy esperado para la persona que se recupera con una dificultad, como es mi caso. Los grilletes se han levantado y ahora soy libre de expresar mi propia luz. Pero claro, ¿cómo lo superé? Mi mayor reto fue ¿no? Confiar en mi potencial. Mi mayor reto fue, ¿lucho o me quedo como estoy? ¿Me quedo en la sombra? No. El sol te da fuerza, energía, poderío. Y yo me aferré a eso. Me aferré para poder salir de esta oscuridad, ¿no? Tengo que decir que tuve un equipo muy bueno de fisioterapeutas que me ayudaron mucho. Pero bueno, yo tuve que poner de mi parte, tuve que luchar con el sol. En fin, la lección que he aprendido aquí con la muerte está claro. Yo me he creado una nueva identidad, he cambiado y sobre todo lo he hecho porque he eliminado muchos lastres de mi vida. Cuando una persona es tarotista, la mayoría que me estáis escuchando lo sois, tiráis las cartas, me da igual, profesionales cobrando o amateur, sois tarotistas. Entonces, cuando una persona es tarotista, alrededor se le pega mucha gente, y no todas son buenas. Entonces yo hice una limpieza, sin querer, simplemente en la situación en la que me encontré, pues me di cuenta que tenía que eliminar lastres de mi vida. Aparte de personas, también al estar encamada y en manos de médicos, me di cuenta que tenía que eliminar malos hábitos de mi vida. También, la muerte también es lo mismo, malos hábitos. Y adaptarme a unos nuevos debido a mi enfermedad o necesidad, ¿no? de aquel momento. La muerte me cambió radicalmente, Y eso es la lección que he aprendido, porque es que a día de hoy he eliminado malos hábitos y, bueno, también malos pensamientos o malas costumbres. Por ejemplo, yo tenía la costumbre de escuchar a todo el mundo. Y a lo mejor eran personas que solo me comían energía. Que eso también es importante. Repito, las que sois tarotistas, os tiene que pasar lo mismo. Personas que se acercan a ti para comerte tu energía. Vale. Vamos a la tercera carta, la templanza. Esta fue el impacto que he tenido en mi entorno. A ver, todo lo que hacemos o decimos influye en los demás. Así que esta carta lo que puede revelar es el impacto que he tenido en los que me rodean. Este impacto puede ser positivo o negativo. En mi caso, la templanza, el mensaje que me trae es que pase lo que pase en la vida, lo que es importante es mantener el equilibrio interior y practicar la moderación. También es importante dar sentido a los acontecimientos o tener fe en la idea de que todo sucede por una razón, seas consciente o no de ello. Cierto es que yo he encontrado una moderación, un equilibrio. Yo era una persona que hacía 40.000 cosas a la vez. Cursos, consultas, otras cosas, terapias,
hacía de todo, además de llevar mi casa y mi familia, por supuesto. Y qué es lo que me decía la mayoría, ¿no? Un parón, necesitabas un parón. Bueno, con la templanza me he adaptado y mi familia me ve más en coherencia, mi entorno me ve más en coherencia con, con lo que yo quería hacer, ¿no? Que es tranquilidad, serenidad y lo que hago, hacerlo con moderación. La carta número 4, esta me ha encantado, porque habla de la lección que me ha dejado este 2022. Y en este caso yo le he atribuido al accidente que tuve, porque fue el evento más inesperado, ¿no? Y más fuerte, el que más poder ha tenido en este año para mí. Entonces, a ver, todas las lecciones de la vida enriquecen nuestro ser y nos hacen crecer. Ser conscientes de ello nos hace más sabios y nos ayuda a desarrollar nuestra resiliencia, a crecer. Entonces, la carta de los enamorados, ¿qué me dice? Aparte de hablar de amor, ¿no? La carta de los enamorados, cuando yo la veo, siempre me preguntaba, cuando la veía en las tiradas, me preguntaba si mi consultante se olvidaba de sí misma, si atendía más las necesidades de los demás antes que las suyas propias. A menudo las personas necesitan tomar conciencia de la importancia de ser buenas consigo mismas. Es increíble cómo tendemos a ponernos en último lugar en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Y los enamorados. O sea, yo esto lo veía en los demás. Y claro, me ha salido a mí. Los enamorados lo que me sugiere es que me elija a mí misma del mismo modo que a quienes amo. O sea, que me ame a mí misma del mismo modo que a quienes amo. Los enamorados es una carta de una lección preciosa, la que me ha dado. Y bueno, espero que la tirada os guste. Ya veis que os he dejado aquí las 4 posiciones. Yo me las he hecho con arcanos mayores porque para mí, bueno, hoy necesitaba trabajar solo con mayores. Esto es la necesidad de cada uno. Os recuerdo la tirada, que eran 4 cartas. La pregunta es qué me ha dejado el año que termina. 4 cartas, la situación, las posiciones, perdón, y la tirada que me salió a mí, que os la he interpretado por encima, ¿eh? Y nada, y espero que os guste. Y ahora buscaré una tirada para la entrada del año, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.